Ya todos saben de la reciente tragedia que ha pasado con el equipo de Leicester City, donde el dueño de este equipo falleció en este accidente de helicóptero, como estamos apreciando en estos momentos. Estos son imágenes captadas por aficionados, tanto dentro de la cancha como fuera de ella. Se podrá ver todo lo acontecido con este penoso accidente que deja en duelo realmente al fútbol. Cabe recordar que muchas cosas han pasado muchas veces por la falta de improvisación, de ver las herramientas adecuadas, de organización, pero en este caso fue un caso fortuito por la cual el chofer, por decir más bien, el que estaba piloteando, el piloto, tuvo que hacer varias maniobras para no caer realmente donde había gente, y se salvó de milagro a muchas personas que por ahí estaban transitando. Realmente todo un héroe este piloto, que pudo hacer lo posible para que las muertes no hayan aumentado. Realmente es triste, penoso todas estas situaciones que pasan en el fútbol, como es el caso del Leicester City. Realmente una tragedia para un equipo en la cual su dueño, el comprador de este equipo, recientemente flamante dueño, acaba de sufrir un accidente, y todo se debe a una falla de la hélice trasera, la cual le hizo dar giros, como se pudo ver el helicóptero. Y se puede ver las imágenes más claras ya desde afuera del estadio, cómo el helicóptero comienza a dar vueltas, cómo el helicóptero comienza a perder altura, cómo comienza a descender con tal fuerza, a caer, y lamentablemente terminaron muriendo todos los que allí ocupaban. Y por esto hemos hecho este top 10. Diez tragedias aéreas que marcaron la historia del fútbol. El más reciente y penoso accidente ocurrió este 28 de noviembre del 2016, donde muchas familias se enlutaron con este suceso a puertas de la llegada de la Navidad. El reciente accidente en el que murieron integrantes del conjunto brasileño Chapecoense se sumó a la lista negra que ha enlutado al mundo deportivo. Los accidentes aéreos y el fútbol se inició con una tragedia que marcó a toda una generación. Fue en mayo de 1949, cuando se perdió a uno de los equipos legendarios del fútbol italiano. Número 10. Torino, Italia, 1949. 4 de mayo de 1949, el avión que transportaba a Torino de vuelta a casa, tras disputar un amistoso en Lisboa, se estrelló contra la cúpula de la Basílica de Superga, situada en una colina cercana a la localidad de Turín, a causa de la niebla. Como consecuencia del fatídico accidente murieron 31 personas, entre las cuales se encontraban 18 jugadores del Grande Torino, que era como se le conocía a la escuadra italiana por el excelente fútbol que desplegaba y que dominó durante 5 años consecutivos el campeonato transalpino. La tragedia causó tal sensación en Italia que los rivales a los que debía enfrentarse el Torino en las jornadas restantes decidieron hacerlo con juveniles para que el conjunto turinés no perdiera un título que tenía prácticamente ganado antes del accidente. Además, se decidió que cada club italiano cediera durante un año a uno de sus jugadores al Torino para ayudar a su reconstrucción, y este gozó de inmunidad en la máxima categoría durante 10 años. La FIFA declaró en su día el 4 de mayo como el Día Mundial del Fútbol. Número 9. Manchester United, Inglaterra, 1958. El 6 de febrero de 1958 quedó grabado en el corazón de los aficionados del Manchester United. Aquel día un accidente aéreo en Múnich cegó la vida de parte de la generación de jugadores más prometedora de Inglaterra. Un conjunto que, con un promedio de 24 años, ya había conquistado 2 ligas consecutivas, 1956 y 57, y se sentía en condiciones de disputarle al Real Madrid la supremacía europea. El vuelo jamás despegó.
La climatología llamaba a la calma, a la espera, pero la necesidad de volver a las Islas Británicas hizo que se intentara, pese a que hacía un viento importante y las pistas del aeropuerto de Múnich estaban heladas por el frío. A esto se le sumaron 2 intentos fallidos de despegue, debido a varios problemas en uno de los motores del avión, que no permitieron al piloto iniciar el despegue. Hubo 21 pasajeros a bordo que fallecieron al instante, mientras que el capitán de la aeronave, Kenneth Raymond, murió a las pocas semanas de las heridas sufridas. Por su parte, Duncan Edwards, quien pertenecía al equipo, perdió la vida 15 días después del incidente. Número 8. Selección de Dinamarca, 1960. El 16 de julio de 1960 murieron 8 jugadores de la Selección Nacional de Fútbol de Dinamarca en un accidente de avión ocurrido al despegar en el aeropuerto de Kastrup en Copenhague. El accidente ocurrió cuando el avión en el que viajaban se estrella en la maniobra de despegue. Número 7. Green Cross, Chile, 1961. El 3 de abril de 1961 se estrelló en el Cerro Las Ánimas de Chile un avión de la empresa LAN con destino a Santiago. Entre sus ocupantes se encontraban 24 miembros del equipo de fútbol chileno Green Cross y 3 árbitros. El equipo disputó un partido de copa frente al equipo local de Osorno. Había 2 alternativas de vuelo de Osorno a Santiago, el primero hacía demasiadas escalas y algunos jugadores del equipo optaron por esperar a un segundo vuelo. Los que optaron por la segunda alternativa no llegaron nunca a su destino. El avión está a más de 3.200 metros de altura. Se conserva gran parte del fuselaje, mucho material esparcido en el lugar e incluso restos óseos, señaló un miembro de la expedición, Leonardo Albornoz. Se estaría reescribiendo esta historia pues el avión no está en donde indican todas las publicaciones oficiales. Esta historia ha estado envuelto de misterio por cuanto es muy escasa la información disponible y abundan los rumores que hablan de cajas rellenas con piedras que sirvieron como féretros en el momento que se realizó el rescate, de nula identificación de los restos y otras situaciones confusas que con el pasar de los años han alimentado este mítico accidente. Número 6. De Strongest, Bolivia, 1969. El 24 de septiembre de 1969 se estrelló en la localidad boliviana de Biloco el avión en el que viajaba el equipo boliviano de Strongest de La Paz. El club regresaba de disputar un torneo organizado por la Asociación Cruceña de Fútbol y su vuelo desapareció de los radares cuando sobrevolaba el departamento de Cochabamba. A las pocas horas se confirmó la tragedia. Fallecieron los 74 pasajeros, entre futbolistas, pasajeros comunes, cuerpo técnico, directivos y personal aéreo. La tragedia de Biloco se produjo en la cordillera Tres Cruces, en Bolivia, cuando la aeronave que transportaba a la plantilla de Strongest, desde Santa Cruz a La Paz, sufrió inconvenientes que llevaron al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia que terminó en catástrofe. Número 5. Old Christians, Uruguay, 1972. Llamada Tragedia de los Andes, que tuvo por protagonista al equipo de uruguayo de rugby Old Christians. El 13 de octubre de 1972, el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con 40 pasajeros y 5 tripulantes golpeó la cola en un pico situado entre el cerro El Sosneado y el volcán Tindibirica, en el lado argentino de la frontera entre Argentina y Chile. Entre el 21 y el 23 de diciembre, a más de 2 meses del accidente, fueron rescatados 16 sobrevivientes. Sobrevivieron 27 de los 42 pasajeros, pero 2 meses después, en el momento en que por fin lograron ser rescatados, de esos 27 solo seguían vivos 16, los que mejor soportaron el hambre y el frío. Número 4. Practor 1979. Producto del choque entre 2 aviones, 178 personas perdieron la vida, entre ellos 17 jugadores del equipo uzbeko del Tashkent, el cual se dirigía a Minsk, Bielorrusia, para jugar con el equipo local, el Dinamo. Accidente ocurrido en 1979 en el que fallecieron 17 jugadores. El avión que llevaba al equipo de Practor en Tashkent, Unión Soviética. Número 3. Alianza de Lima, Perú, 1987. El 8 de diciembre de 1987 el avión que transportaba al equipo de la Alianza Lima, uno de los 3 grandes del fútbol peruano, se estrelló en el mar.
Luego de vencer 1-0 al Deportivo Pucallpa del torneo descentralizado y quedar como único puntero, el plantel de Alianza Lima regresaba en avión rumbo al aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Debía aterrizar a las 8:10 p.m. 5 minutos antes, el piloto Heriberto Villar Molina perdió el contacto con la torre de control luego de anunciarle fallas técnicas en el sistema eléctrico del tablero de instrumentos. El avión se aleja para dar giro y volver al aeropuerto. El piloto informa a los pasajeros y les pide que se preparen para la emergencia. El ala derecha choca contra el mar y se parte. El Fokker y sus 45 ocupantes se hundieron en el mar. Número 2. Selección de Zambia, 1993. El 27 de abril de 1993 se estrella en el Océano Atlántico el avión militar que transporta a la selección de fútbol de Zambia a Dakar para disputar frente a Senegal un partido de clasificación para el Mundial de Estados Unidos 94. Murieron 30 pasajeros, 18 de ellos jugadores. El avión de la Fuerza Aérea en el que se desplazaba la selección de Zambia desde Port Louis, en Isla Mauricio, hasta Dakar, en Senegal, se precipitó al mar poco después de que la aeronave despegara de Libreville, en Gabón, donde había hecho una escala. Número 1. Chapecoense de Brasil, 2016. Un avión en el que viajaba el equipo de fútbol brasileño Chapecoense, finalista de la Copa Sudamericana, se estrelló este lunes en la noche cuando estaba próximo a aterrizar en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín. 7 personas fueron rescatadas con vida, sin embargo una de ellas, el portero Danilo Padilla, murió cuando era trasladado al hospital, confirmó la Aeronáutica Civil de Colombia. El ente reportó que 71 cuerpos han sido recuperados de los 77 que iban a bordo. En la lista de pasajeros aparecían 81 personas, pero 4 de ellas no abordaron la aeronave, señaló la Agencia Aeronáutica Colombiana. Se confirmó el hallazgo de 2 cajas negras en la zona, que servirán para esclarecer lo sucedido momentos antes del accidente, indicó el ministro de Transporte colombiano, Jorge Eduardo Rojas. La aeronave estaba a 5 minutos de aterrizar cuando se accidentó en una región montañosa de difícil acceso. De acuerdo al reporte de la Aeronáutica Civil, la tripulación primero pidió prioridad para aterrizar por falta de gasolina y segundos después declaró una emergencia por fallas eléctricas. El rival en la final se solidarizó con el dolor de los familiares y personas cercanas al club brasileño. Y pidió en su cuenta de Twitter que se le otorgara al club brasileño el título de la Copa Sudamericana 2016. Activar la notificación, la campanita, darle un suculento like, por supuesto suscribirse porque estaremos dando